Aunque parezca desconocido para muchos, el Gravity Bike se sigue practicando de manera ilegal en Medellín. O sea, es un deporte que se está convirtiendo en una problemática social. Demora mucho para tirar, En Palmas, ilegal. Que si usted no está pendiente, Mosto vas para abajo. Eso es lo que estamos haciendo constantemente en eso. Estamos exigiendo los límites, estamos viendo pues de una manera muy distinta. Que lo practican sin implementos de seguridad. Para mí, mi protección es un pantalón y un buzo y ya. Me parece que es más arriesgado pegarse de un carro, que el carro no sabe que usted va atrás pegado, frena en seco. Entonces por eso es que tiene esa imagen y nos tratan como delincuentes, pero eso realmente es un deporte. Íbamos en el bus y vimos que había una patrulla de policía en el alto. Se armó el alboroto y fue la pelea ahí con los policías. En bicicleta me he visto tumbado por pelados que hacen Gravity. Y el conductor no tiene la culpa, el man está trabajando con su volqueta y no sabe que ya estos manes detrás. Entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado, muchachos, porque es que es muy complicada la vaina, huevón. Gravity en Medellín. Descenso, ¿seguro o peligroso? Es que es un tema que se nos está saliendo de las manos o ha sido difícil poder, digamos, direccionarlo para que el riesgo sea lo más mínimo posible. O sea, es un deporte que se está convirtiendo en una problemática social, ¿cierto? En este momento actualmente en Medellín el Gravity se desarrolla de manera ilegal. Que sea ilegal o no, pues yo considero que no, es un tema más desde la informalidad. Y yo creo que es aceptable y es tolerable que dentro de una ciudad como Medellín, por su contextura de sus montañas y demás, pues estos deportes puedan ser muy importantes y que sean referentes para los jóvenes de la ciudad. Como es una práctica que se hace en escenarios no deportivos sino urbanos, se genera esa dualidad. Si soy deportista o si soy un actor de la vía, ¿sí? Porque es que aquí no es lo mismo que uno tenga una vía cerrada donde yo puedo descolgar a razón de unas líneas de recorrido, pero estar pendiente de la moto, del carro, o sea, esos actores, esos terceros que están ahí en la vía. Cuando compartimos la vía con otros actores, ciclistas, motociclistas y vehículos, sí se vuelve peligrosa tanto para ellos como para nosotros. Podemos tener márgenes de errores y podemos ocasionar esos accidentes. A veces sí me da miedo ver como tanto carro porque ellos pueden reaccionar de alguna manera que lo pueda perjudicar a uno. Un ciclista que esté por ahí haciendo deporte, digamos una bicicleta de montaña, pues se va a asustar cuando uno pase con esa velocidad, ¿cierto? En bicicleta me he visto tumbado por pelados que hacen Gravity. Me parece un buen deporte, pero me parece que es un poco riesgoso por las condiciones que se dan acá en Medellín. Debería ser un poco más organizado y con condiciones de seguridad tanto para los que lo practican como para el entorno que ellos pueden llegar a afectar o intervenir. Pues no, al no tener pistas o no tener así apoyos de acuerdo a para practicar este deporte, nos toca de esa forma. Lo ideal sería que nos la presten, pero como no hay apoyo en el momento, nos toca así clandestinamente. Toca así, no hay de otra. Tiramos una pista privada, ay María. ¿Te imaginas? Si voy subiendo por las Palmas y da esta parte de belleza, acá van. Aquí van, hermano, arriesgando la vida y el conductor no tiene la culpa. El man está trabajando con su volqueta y no sabe que ya estos manes detrás. Entonces tenemos que tener un poquito más de cuidado, muchachos, porque es que es muy complicada la vaina, huevón. Parce, yo llegué un tiempo en la niñez que yo sí era muy atravesado, yo mantenía la para arriba y para abajo sin casco pegado a los buses. Pero uno ya después cae en cuenta que que es bastante riesgoso y peligroso y ahí puede perder uno la vida o algo así. Me parece que es más arriesgado pegarse de un carro, que el carro no sabe que usted va atrás pegado, frena en seco. Que lo practican sin implementos de seguridad.
a toda hora pegado de los buses, entonces por eso es que tiene esa imagen y nos tratan como delincuentes, pero eso realmente es un deporte. ¿Qué cuesta prestarlo? Un amigo que tenga un casco, préstame el casquito que ir a practicar. Sin protecciones contra un bordo de vía, un poste u otro carro, es casi que muerte fija. Uno les dice a los muchachos que procuren el casquito, ellos le dicen a uno, ah, sisas, de una, tenemos el casquito en estos días, y siempre va a haber gente por ahí que uno los ve sin casco, uno les dice el casco, ah, no hay plata para comprar. Yo no sé, me gusta así mientras consigo los implementos. Para mí, mi protección es un pantalón y un buzo y ya. Suben y se accidentan y ya luego van y dicen el noticiero. No, es que practicaba Gravity Bike, pero Gravity Bike no es eso. No tenía ni la bicicleta correspondiente, ni la protección adecuada, ni lo practicaba de la manera adecuada. No practicar el deporte en cualquier bicicleta y fuera de eso sin protecciones. No toda bicicleta está apta para descender, mucho menos una convencional. Tratamos como de educarlos, de decirles a ellos, hermano, miren, esto trae consecuencias, mire que ya han pasado, ya han habido muertos entre nosotros mismos, hay unos que lo toman para bien, hay otros que si no es por consecuencias no aprenden. Que esto es un deporte de alta velocidad, un deporte peligroso, no hay que negarlo, es un deporte que tiene riesgo como otros, como el downhill, el bicicross. Por ejemplo, aquí tenemos un raspón, uno de ellos, entonces es importante, por eso es importante la protección. Es muy fácil, o sea, un golpe en la cabeza contra una punta de un andén, cualquier cosa te puede matar o dejar loco o lo que sea. No, un casco puede salvar la vida y pues a mí me parece importante disminuir los riesgos. Practicarlo sin protección es casi como, ahí sí, en ese punto sí digo que es suicida. ¿Vos has tenido problemas con la policía? Sí. ¿Qué ha pasado? Que me han dañado una llanta, me han quitado la cicla como 2 veces, o me mandan así sin gusanillo, me han metido unos bolillazos, me han llevado al CAI. Con el tránsito solo he tenido uno y fue que me chuzaron la llanta, sacaron una navaja y... Que se cayó un compañero en la curva del borracho y lógicamente pues por no dejarlo tirado, se me llevaron la bicicleta. Pero sí esa es la cuestión, que nos incautan las bicicletas bajo un código que se dice la 11 y no tiene nada que ver con la incautación de la bicicleta ni con lo que hacemos. Como que somos unos delincuentes, somos unos que esto no es permitido, ¿cierto? Íbamos en el bus y vimos que había una patrulla de policía en el alto. Entonces le dijimos al del bus que siguiera derecho hasta la curva. Entonces nos bajamos en la curva y cuando nos estamos bajando a alistarnos, llegó la policía donde nosotros. Pararon el bus los policías y ahí comenzaron a quitarnos las bicicletas, que porque eran documentación, y en el momento yo tenía los documentos de la bicicleta en la que estaba practicando y se armó el alboroto y fue la pelea ahí con los policías. ¡No me pegues! ¡La chimba! ¡La suerte! ¡La prueba! ¡Me tienen que soltar! ¡Me tienen que montar a mí! ¡Ven, colaborame! ¡Ven, colaborame! Por ahí unas 30 bicicletas. ¿Demora mucho para tirar o qué? No, ya no va, en la camioneta ya van a montar la moto a gente. De un tiempo para acá que ya vamos con mejores implementos de seguridad, los policías sí, ya no nos ven como de esa forma como delincuentes, sino que ya sí nos ven como deportistas. Y entonces ya hemos cambiado un poquito como esa visión de que tenían hacia nosotros, pero ya ha sido de acuerdo a que ya nos ven con casco, con guantes, con trajes de velocidad, con las bicicletas muy acondicionadas. Ya nos tiramos, mi agente. Ya nos tiramos. No nos puede dar un día. Hágale, ya no nos demoramos un minuto. ¡Hola, gente! Espera, yo pongo a grabar. Ahí está, sí, no le pague.
Hay policías, todo hay que decirlo, hay policías que son buenos policías y realmente ven esto como un deporte y no como una gaminería. Dios le pague a gente. Dios lo bendiga. Aunque hay otros que sí tratan como de acorralarnos. A un amigo le chuzaron las llantas antes de tirarse. Está prohibido rotundamente ni grabar, ni tirarse, ni nada. Inclusive. Si el deporte practicarlo es ilegal, entonces sería ilegal lanzarse en cualquier tipo de bicicleta por palmas. Empieza las bronquitas, es que usted no va a subir porque tiene miedo, entonces nos empezamos a molestar así de varias de esas formas. Hay unos que a veces se ponen como muy inquietos, como que ¡guau! Nos gusta la hora de la noche porque hay menos tráfico vehicular, tipo 10, 11 de la noche, y si se puede más tarde aún mejor. Porque las prácticas de nosotros son clandestinas, por llamarlo de alguna forma. Espere, calmaos. Que yo hasta ahora sea con miedo porque me va a caer, no porque de las caídas es donde uno aprende. Que siento me lo tirón de acá para arriba. Pero no es el hueso, papi. No. Es muscular entonces. Sí, que siento todo eso de acá para arriba. Es muscular. Se ha mancado, Dios. Ese me para, pero que no se acerque. A mí me trama verlo bajar, pero hoy no. Ahí está enojando. ¡Ay, qué coche! Me dejaron botado por ahí 1 hora y media. Ay, qué ganas como nos pasó por el rancho. Que si usted no está pendiente, monstruo, vas para abajo.
estamos exigiendo los límites, estamos viendo pues eso de una manera muy distinta. La velocidad es lo que nos hace feliz a nosotros. Tú sabes que nos... No, porque era usted, a lo bien. Papi, casi me tumbas contra un gonorrea. Calentarlo con un azote. Con un frío muy áspero, y la adrenalina al 100. Demora mucho para tirar, ¿qué? No, ya no va, en la camioneta ya van a montar la moto a gente. Vamos a alistar y ya. No, tranquilo. ¡Ey, fue puta! Mira de hueco, mira de hueco. ¡Cuidado! ¡Perseguime que te perseguiré! Uy, Cucho, se pasó muy duro en los miradores, perro. Uf. Casi no lo capturo. No, me quedé ahí para atrás los miradores, hombre. ¡Ey, Juan, ¿cómo paró esto? Ey, Juan, ¿cómo apagó eso? ¿Cómo apagó eso? Donde caiga uno de una matarlo. ¿Cómo se sintió? Apaga la mierda, Nurio.